Buenos días, mi nombre es Héctor Castro, el nombre de mi compañero es Alejandro Barrio y Miguel Ángel Canchila. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy viajamos hasta el corregimiento de Saiza, en Tierra Alta, Córdoba. Muchos conocen su historia de trabajo y tierra, pero pocas veces se habla de cómo vivió este territorio, uno de los capítulos más difíciles de Colombia, el conflicto armado. Hoy queremos contar esa historia, no para revivir el dolor, sino para preservar la memoria y honrar a su gente. Saiza está ubicado en una zona estratégica del departamento, entre ríos, caminos y tierras fértiles. Esa condición geográfica, que durante años fue su riqueza, también lo convirtió en un territorio codiciado y atravesado por las dinámicas del conflicto que afectó a gran parte de la región. Para nosotros, esta historia no es algo que leemos en noticias, es lo que vivieron las personas de este corregimiento que fueron golpeadas por la violencia. Es memoria viva y contarla es parte de sanar y seguir adelante. ¿Qué consecuencias trajo esta situación para la vida diaria en el corregimiento? Desde finales de los 70 y con mayor intensidad en los años 80 y 90, el conflicto armado fue llegando a toda la región de Córdoba. En Saiza, al ser una zona de paso y con gran actividad agropecuaria, comenzó a verse afectada por la llegada de diferentes actores armados. Al principio, la presencia era discreta, pero con el tiempo se fueron imponiendo reglas ajenas a la comunidad. Sí, los mayores recuerdan que primero cambiaron las rutinas. Ya no se podían viajar a cualquier hora. Los mercados se hicieron más difíciles y poco a poco se empezaron a escuchar historias de restricciones. La gente seguía trabajando la tierra, pero con miedo y muchas precauciones. Recordar es un acto de justicia. Muchos hechos no quedaron escritos en documentos oficiales, pero están guardados en la voz de sus habitantes. La memoria ayuda a que no se repitan los errores y reconoce el sufrimiento y la resistencia de una comunidad que nunca se rindió. Para nosotros la memoria es honrar a quienes perdieron sus vidas, a quienes tuvieron que irse y a quienes se quedaron cuidándole del territorio. Es enseñar a los niños que la tierra que hoy cultivan y disfrutan tiene una historia de lucha detrás. Entonces, esta parte de su historia también es parte de su identidad. Así es, Saiza no solo es tierra y cultivos, es historia de trabajo, pero también de resistencia. Y esa resistencia es lo que más fuerte ha mantenido al corregimiento en el tiempo. Así es, Saiza no solo es tierra y cultivos, es historia de trabajo, pero también de resistencia. Y esa resistencia es lo que más fuerte ha mantenido al corregimiento en el tiempo. Para cerrar este episodio, ¿qué mensaje nos deja esta historia? Nos enseña que el conflicto deja huellas profundas, pero también que las comunidades tienen una capacidad inmensa para levantarse y reconstruir su vida. Saiza es un ejemplo de que la paz se construye también recordando. Que esta historia sirva para que nadie olvide y para que sigamos cuidando la tranquilidad que tanto nos costó conseguir. Saiza sigue adelante y su gente sigue escribiendo nuevos capítulos. Así hemos recorrido una parte difícil pero necesaria de la historia de Saiza en Tierra Alta, Córdoba. Gracias por escucharnos y gracias a quienes comparten sus recuerdos para que esta memoria no se pierda. El corregimiento de Saiza, localizado en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, constituye un territorio con una importante tradición oral y ganadera, caracterizado por la riqueza de sus recursos naturales y por su ubicación estratégica dentro de la región. Estas condiciones geográficas y económicas favorecieron durante décadas el desarrollo de las actividades
productivas que sustentaban a gran parte de la población. Sin embargo, a partir de finales de la década de 1970 y con mayor intensidad durante los años 80 y 90. El conflicto armado colombiano comenzó a incidir de manera progresiva en la vida cotidiana de sus habitantes. La presencia de distintos actores armados transformó profundamente las dinámicas territoriales, imponiendo mecanismos de control social, restricciones a la movilidad y nuevas formas de regulación sobre las actividades económicas y comunitarias de esta región. Lo que inicialmente parecía una situación aislada fue adquiriendo una dimensión cada vez más compleja, generando incertidumbre entre las familias campesinas, quienes debieron adaptar sus rutinas diarias a un contexto marcado por el temor y la vigilancia constante. Asimismo, la disputa por el control de las tierras fértiles y de los corredores estratégicos convirtió a Saiza en un escenario de confrontación indirecta, afectando la estabilidad social y poniendo en riesgo los medios de subsistencia construidos por generaciones de pobladores que habían dedicado su vida al trabajo rural. Mi nombre es Héctor Castro. Vengo a hablarle un poco más de mi experiencia en esta zona y estas comunidades que rodean a Saiza. He podido conocer de cerca cómo el conflicto armado marcó la vida de muchas familias durante varios años. La violencia generó miedo, incertidumbre y limitó la tranquilidad con la que antes se vivía. Muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares, dejando cultivos y separarse de sus seres queridos para proteger sus vidas. Las dificultades para movilizarse, acceder a alimentos, atención médica y educación afectaron profundamente el bienestar de la población. Además, la agricultura y la ganadería, que son las principales fuentes de sustento de la región, se vieron seriamente perjudicadas, impactando la economía de las familias. Pero sin embargo, también he sido testigo de la fortaleza, la unión y la capacidad de resiliencia de los habitantes de Saiza y sus comunidades. Hoy Saiza ya no es como muchas personas aún la recuerdan o la describen, aunque su historia estuvo marcada por el conflicto. Actualmente es un territorio que ha cambiado y ha avanzado significativamente. Sus comunidades viven con mayor tranquilidad, trabajan con el desarrollo de la región y reciben con hospitalidad a quienes la visitan. Aún existen recuerdos de un pasado difícil, pero hoy predomina la esperanza, el deseo de seguir construyendo paz y el compromiso de demostrar que Saiza es una tierra de gente trabajadora, resiliente y con un gran potencial para el futuro.
Resiliencia, reconstrucción y memoria histórica. A pesar de las múltiples afectaciones ocasionadas por décadas de violencia, la comunidad de Saiza demostró una notable capacidad de resiliencia social, entendida como la facultad colectiva para adaptarse, resistir y reconstruirse frente a escenarios de adversidad extrema. El fortalecimiento de los vínculos comunitarios, el sentido de pertenencia territorial y la preservación de la identidad cultural constituyeron elementos fundamentales para impulsar los procesos de recuperación del corregimiento. A medida que las condiciones de seguridad comenzaron a mejorar, muchas familias desplazadas iniciaron gradualmente su retorno, participando activamente en la construcción de viviendas, la recuperación de actividades productivas y en la reactivación de espacios comunitarios. Este proceso tuvo acompañamiento por diversas instituciones estatales y organizaciones sociales que promovieron acciones orientadas a las instituciones de derecho, la recuperación de tierras y el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo local. De manera paralela, los ejercicios de memoria histórica adquirieron una relevancia especial como mecanismo de reconocimiento, reparación simbólica y dignificación de las víctimas. En este sentido, recordar los hechos ocurridos no simplifica únicamente evocar episodios dolorosos del pasado, sino también reconocer las experiencias de resistencia, de solidaridad y de superación que permitieron a la comunidad mantenerse de pie. Actualmente, la memoria colectiva de Saiza se configura como un patrimonio social que contribuye a la formación de nuevas generaciones conscientes de su historia, fortaleciendo los principios de convivencia pacífica, justicia social y garantías de no repetición. La experiencia de este corregimiento evidencia que aún después de las más profundas fracturas sociales, es posible construir procesos sostenibles de reconciliación y desarrollo fundamentados en la verdad, la memoria y la participación comunitaria. El pueblo saiceño es un pueblo que ha sufrido mucho con la violencia, sí, y eso lo demuestra en los años que se han dado en las diferentes. Impacto y dificultades. Las repercusiones del conflicto armado sobre la población de Saiza fueron profundas, prolongadas y de carácter multidimensional, ya que afectaron simultáneamente los ámbitos sociales, económicos, culturales y emocionales de toda la comunidad. Uno de los impactos más significativos fue la instauración de un clima generalizado de miedo e inseguridad que condicionó las relaciones sociales y limitó el ejercicio de actividades cotidianas muy fundamentales. Los habitantes enfrentaron restricciones para desplazarse libremente, comercializar productos agrícolas, acceder a servicios básicos y mantener sus prácticas tradicionales de convivencia. Durante los periodos de mayor intensidad del conflicto, el corregimiento experimentó situaciones de aislamiento territorial debido al cierre de vías de acceso y a la interrupción de los canales de abastecimiento, lo que dificultó
la llegada de alimentos médicos y asistencia institucional. Paralelamente, numerosas familias fueron víctimas de desplazamiento forzado, abandono de predios, pérdida de bienes materiales y fragmentación de sus núcleos familiares, generando procesos de desarraigo que alteraron significativamente la estructura democrática de la comunidad. La economía local también sufrió un deterioro considerable, puesto que la agricultura y la ganadería, principales actividades productivas de la región, se vieron afectadas por las limitaciones para transportar mercancías, la reducción de las áreas cultivadas y el abandono de explotaciones pecuarias. Como consecuencia, muchas organizaciones comunitarias y espacios de participación ciudadana dejaron de funcionar adecuadamente debido al temor a represalias, debilitando los mecanismos de cohesión social que tradicionalmente habían fortalecido la vida colectiva en todo el territorio seiseño.